Muy buenas tardes. Sobre decirles el placer de poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones y la enorme satisfacción adicional de ver que estamos activados muchas personas vinculadas a lo que es el estrés psicosocial, a lo que es el riesgo psicosocial, a lo que es el valor más grande, que es proteger la familia, ¿no? Hacer familias resilientes, es hacer un inventario y tomar constancia de que esto que estamos viviendo nos vaya a dar resultados positivos a través de la experiencia. Nosotros tenemos una serie de enfoques desde la psicología social y la psicología evolutiva con relación a lo que es el impacto de crisis mundiales. Entonces hay estudios obviamente que ya nos permiten crear modelos teóricos explicativos de cómo evolucionan las crisis, qué tipo de crisis. Por ejemplo, una crisis que tiene que ver con un terremoto es muy diferente a la que tiene que ver con una crisis de salud pública, sea epidemia o pandemia. Pero en esencia, te puedo decir que hay tres clasificaciones básicas de crisis. Las crisis que nosotros llamamos estacionarias, ¿sí? como un terremoto, las cíclicas, como por ejemplo un tema recurrente de una guerra, por ejemplo, y las escalonadas, como la que estamos viviendo ahora, que es una crisis que activa nuevas crisis y más crisis, y se forma un círculo de crecimiento que tendrá un tope y tendrá una caída. Entonces, la que ahora nos compete obviamente es hablar de las crisis escalonadas. En este sentido, bueno, hay varios enfoques, ¿no? Hay los enfoques que tienen que ver con la parte económica, hay enfoques que tienen que ver con la parte productiva, y el enfoque que de pronto te invito a que conversemos en este momento es el del riesgo psicosocial. Entonces, para hacernos una idea de lo que llamaríamos estrés o riesgo psicosocial, nosotros podríamos establecer ahorita un concepto básico, que es el del estrés, ¿no? El estrés en sí es la respuesta natural que todos tenemos frente a los estímulos. Sin estrés no habría vida, en esencia. Pero cuando los estímulos están por encima de la capacidad de respuesta que tenemos los individuos, ya se convertirían en estresores. La suma de estos ya generaría riesgos psicosociales cuando son externos. Por ejemplo, algunos de nosotros tenemos la capacidad de responder frente a los estresores que están vinculados a esta crisis social, ¿sí? A esta pandemia. Y de alguna manera el estrés puede estarnos llevando a tomar buenas decisiones, de pronto se está activando la creatividad, se está activando el sentido del humor, de pronto se activa la generosidad, el amor por el aprendizaje, que es lo que veo que mucha gente está enfocada ahora. Pero si nuestra capacidad de respuesta se vulnera, porque los estresores activan riesgos psicosociales complejos, entonces vamos a entrar ya en una etapa que le llamamos distrés o estrés crónico. Todos estamos enfrentando la semana pasada lo que llamamos el estrés agudo. Es una noticia tras otra, una noticia tras otra, y el estado de shock en las crisis cíclicas no dura segundos, no dura horas, sino días. Yo creo que la semana pasada la mayoría de nosotros estábamos en un estado de desorden y de shock en el que decíamos, yo no creo que esto esté pasando. No sé si es real o no es real. Entonces, eso corresponde en los estudios sobre la ruta del estrés a lo que llamamos la etapa de afrontamiento. En la etapa de afrontamiento, nosotros lo que tenemos al estrés es como un activador de adrenalina. Entonces, la gente salió corriendo a vaciar mercados, la gente de alguna manera empezó a tomar decisiones no necesariamente las más racionales. Y hay gente que el estrés más bien les llevó a hacer una planificación y a tomar previsiones. Entonces, la etapa del afrontamiento ya diferencia quiénes tienen recursos, habilidades, actitudes, aptitudes para enfrentar el estresor y quienes ya nos empieza a fallar. Lo que estamos viviendo en esta semana ya es la etapa de resistencia. Aquí ya empieza a aparecer sintomatología vinculada a distrés, ¿sí? Pasamos del agudo al crónico. Entonces, aquí ya se ven manifestaciones corporales. Ya tú vas a ver gente que empieza a decir, bueno, empiezo a tener dolores de cabeza, gente que va a decir, bueno, empiezo a tener ganas de llorar, gente que va a decir, bueno, empiezo a estar irritable, gente que va a decir, yo no puedo dormir, me despierto por la mañana, gente que va a decir que come poco, come mucho. Entonces, la manifestación de la resistencia, en general, empieza por el lado corporal, ¿sí?
Aquí también ya podemos encontrar la diferencia entre las personas, ¿sí?, que están manejando adecuadamente el estrés y las personas que no lo están haciendo. Pues la sintomatología física y psicológica se va a alterar. Quienes no lo manejen bien, quienes lo manejen bien, la van a empezar a regular. Yo veo gente que está haciendo ejercicio, veo gente que está cantando, veo gente que está haciendo cosas que bajan los índices de estrés, o distrés en este caso. Cuando las personas estamos manejando mal el estrés, se activa el cortisol y se activa una función corporal que nosotros llamamos simpática, ¿sí?, que va a generar obviamente una serie de respuestas y mecanismos de huida o de enfrentamiento. Esta sobreexigencia del cuerpo es la que genera síntomas y signos, ¿no? Parte de esta exigencia afecta al lóbulo frontal de la toma de decisiones. Y no discriminamos, por ejemplo, si estamos tomando buenas fuentes de información o fuentes tóxicas de información. No discriminamos. Pensamos que si no discriminas bien, tú vas a pensar que es normal pasar mucho tiempo siendo pesimista o hablando mal de los gobiernos, de las conspiraciones de la gente. Vas a pensar que es normal, si dijiste 10,000 adjetivos en tu día, es normal que el 80% sean negativos, ¿ya? No vas a estar consciente de que estás debilitando tu sistema inmunológico. Asumes un rol de víctima, que eso ya es despersonalización. Dejo de ser yo quien tiene el locus de control y empiezo a ser la persona que no tiene control. Y me victimizo. Entonces, estamos hablando de la ruta distrés. Siempre recordando que hay mucha gente que no entra en ruta de distrés. En esa etapa de resistencia toma herramientas como hacer mindfulness, por ejemplo, que eso te va a activar el parasimpático, ¿no? Como hacer ejercicio, eso te va a activar el parasimpático. Como reírte, como unirte con la familia y contar cosas bonitas. Estamos hablando de programar definitivamente la percepción de la realidad, ¿sí?, de cómo tú percibes, de qué forma le des a tus creencias en la parte lingüística o de la forma en la que organizas las imágenes, los sonidos y las sensaciones. Van a depender las emociones. Mira que la ruta del estrés es sencillita, ¿no? Es percepción, emoción, conducta, resultados. Si tú puedes dominar la percepción, ¿sí?, si tú puedes modificar la ingeniería de la percepción, sea por la vía de sensaciones, sonidos, recuerdos, creencias, si puedes. Las creencias por lo general son figuras, son construcciones, oraciones, ¿no? Tienen formas. Si estas son positivas, mis emociones van a ser positivas, o mis emociones negativas van a entrar en un proceso de control, de autocontrol. Es decir, una emoción negativa con autocontrol te va a generar una conducta positiva. De la tristeza te puede generar una conducta de protección. La ira te puede generar una conducta de protección, de autoprotección. Pero si tu percepción está mal encaminada, las emociones negativas pueden generar conductas negativas, lo que va desde enfermarte a ser hostil, a ser apático o indiferente con las personas, lo cual implicaría conductas que afecten a las relaciones interpersonales. Entonces la percepción es clave, ¿sí?, para provocarte emociones positivas, pero también es clave para regular el uso de las emociones negativas. Porque en la ruta, después de la emoción, vienen las conductas, las que se dividen en signos, síntomas, comportamientos. Por ejemplo, tomar alcohol va a ser un comportamiento, ¿sí? La siguiente escala en la ruta es resultado. Tomar alcohol te puede generar, si hay un accidente, una conducta impropia, inadecuada. Los comportamientos a la larga te dan resultados. La vía con la que nosotros vamos a calificar esos resultados son la vía del bienestar o el malestar o enfermedad, ¿sí? Entonces, esto pone en el tiempo, y si la respuesta es negativa se va a llamar estrés crónico. Esto pone en el tiempo, si la respuesta es positiva le vamos a llamar bienestar o euestrés, o la parte positiva del estrés. Entonces, ¿qué es lo que buscamos los especialistas? Buscamos que la gente tenga locus de control, buscamos que la gente tenga herramientas para mejorar la percepción de los acontecimientos. Porque de la fase de resistencia, que es lo que ya nos preocupa ahorita a nivel de salud pública, quienes manejamos el tema del riesgo psicosocial, es que ya hay gente que está entrando en fase de agotamiento. ¿Qué va a suceder en la fase de agotamiento? Tenías una hipertensión, esta se va a poner crítica. Tenías una diabetes, esta se va a poner crítica. Si no tenías nada de eso, pues empiezas a entrar a formar síndromes. En la fase de agotamiento ya hay comportamientos y conductas
que van direccionadas hacia el malestar y empiezan a tomarse decisiones erradas, ¿sí? A percibir. Desde el lado de los profesionales de la salud hablamos de psicoeducación. La psicoeducación no es otra cosa que facultar a las personas las herramientas necesarias para que tengan 3 parámetros: autoconocimiento, autoconciencia y autorregulación. La crisis, la etimología de la palabra crisis tiene muchas versiones, pero una de las versiones más interesantes para quienes estamos en psicología social es el origen de la palabra etrusca, ¿sí? Que es crochet. Crochet, pensamos que se evolucionó a crisis, crochet significa cambio, experimentación. Entonces, en este experimento llamado pandemia, que es la hipótesis es, ¿vas a salir bien o vas a salir mal? ¿Cuántas variables puedes llegar a controlar? Las dependientes, ¿cuánto de ti estás descubriendo que puedes controlar, dominar y perfeccionar? ¿Y cuánto de lo que viene de afuera también puedes hacerlo? Entonces, pero para eso necesitas pasar por autoconocimiento y autoconciencia. En autoconciencia nosotros hablamos de, bueno, ¿qué tal estoy durmiendo, no? Bueno, ¿con qué cara he pasado todo este día? Bueno, ¿qué siento cuando la gente me da tal o cual noticia? Bueno, sí, entonces ese autoconocimiento, esa autoconciencia lleva a regulaciones. ¿Ok? Pues estas regulaciones a la larga te van a generar estrategias, lo que llamaríamos autoeficiencia, metas, propósitos. Pero todo lo que yo te digo suena muy técnico. Vámonos a la parte práctica. ¿Qué está haciendo la gente que está manejando bien la crisis, que está haciendo un estrés, que lo está viendo como un desafío, como una oportunidad? ¿Y qué estamos haciendo para que sea distrés y lo estamos viendo como una amenaza? Si solo fuera la pandemia, sería fácil. Vino la pandemia y colección. Entonces, ¿qué riesgos psicosociales se activan con la pandemia? Económicos. Yo te pongo a hacer ciertos análisis. En lo económico, tienes que tomar en cuenta que hay gente que todavía no superaba el impacto de la crisis económica del 2017 y el retroceso que tuvimos en los 12 días de octubre. Estamos hablando de emprendedores, estamos hablando de la mayoría de la población, de gente orientada hacia el servicio, hacia actividades de servicio, los que no somos productores. Y parece que ya te estabas levantando y ¡pum!, nos llega de golpe una situación que te dice, mira, si estabas empezando de cero, vuelve a empezar de cero. Si eres optimista vas a decir, ok, me estoy empezando de cero, tengo 20 años de experiencia en esto, que no tenía cuando empecé de cero. Así eres optimista. Si no, obviamente te vas a angustiar tremendamente. La mayoría de las personas están empezando a buscar medios oficiales para ver cómo hay los planes de contingencia para la situación económica. Sí, por ejemplo, yo estoy tranquilo porque yo ya apliqué todos mis créditos para pagarlos después de 60 días, después de 90 días. Estoy peleando con las tarjetas. Pero la preocupación es mis proveedores. O sea, la universidad de mi hijo es carísima. Tengo que negociar, y es en otro país, tengo que negociar con ellos. O sea, yo no puedo negociar con mis empleados. Con ellos sí tendré que, si tenía algún tipo de bien o situación, habré de dejar de ser un 20% menos rico, como decía un presidente por ahí, pero tengo que también perder. Así como hay gente que me apoya, yo tengo que también ser solidario con la gente que me paga el arriendo tendrá que ser flexible también. Entonces, eso es una cuestión de entender el sentido de la balanza, ¿no? Pensar en ganar, no creo que nadie esté pensando en ganar, salvo los que están en alimentación, en medicina o ya se están inventando la vacuna. Ok, el resto de nosotros lo que hacemos es entender que es de las épocas donde uno aprende a manejar crisis, no en las épocas en las que uno se compara con cuando más ha ganado. Entonces, ahorita yo te estoy dando una idea de lo que son encuadres. Estamos formando un frente. En la CEMPEC somos de diferentes profesiones y que pueden dar consejos y estrategias de financiamiento y cosas por eso. Ahora mira, vámonos a otro riesgo psicosocial que se activa, que es el de relaciones familiares. Existe algo que se llama aparecimiento de riesgo psicosocial o activación. Mira, si tu familia es una familia funcional, nutritiva, llamémosle así, es difícil que se active si un riesgo psicosocial, difícil que aparezca un riesgo. Pero si tu familia ya tenía características disfuncionales, si ya había el hijo favorito, si ya había las criadas familiares, si ya existía una situación de no me llevo con mis primos, no me llevo con mis tíos, no me llevo con mis hermanos, entonces ahí se activa, ¿sí? Y se multiplica. Pero si tú tenías liderazgo en tu familia,
hacer menos difícil que se grite. Pues, tenías un liderazgo, un rol psicológico bien ganado, pues va a ser más fácil que el respeto que se pueda conllevar el asunto. Ya, pero yo te dije que el riesgo psicosocial llamado relaciones familiares es una cosa muy distinta al riesgo psicosocial llamado pareja. Esos son dos. El de pareja tiene su propia historia. Ya, es la cosa, bueno, unos lo estarán viviendo porque tienen pareja y otros porque no la tienen. Entonces, el tema de pareja es que alguien decía a modo de broma, quien duerme contigo es tu enemigo, ¿no? El matrimonio es la guerra, la cama es una trinchera, el divorcio es un armisticio, tus hijos refugiados y tus nietos damnificados. Si quien duerme contigo en este momento es la persona que se activa en el estrés, las diferencias que toda la vida hemos tenido, y que ahora que estamos en esta crisis no eres capaz de cambiar, la situación se complica. De hecho, bueno, mucha gente lo está tomando con humor, el asunto, eso es bueno, pero va a haber las explosiones, los estallidos. Yo digo, uno de los grupos o sectores económicos más beneficiados después de la crisis, es una buena noticia que son los abogados, por dos campos, divorcios y cobranzas. Pero ellos no lo saben ahorita, pero están mal igual que muchos sectores. Ya mira, pero hay otro esquema que es el de estresores vinculados, o riesgos vinculados a la paternidad. Mira que son tres cosas distintas, ¿no? Familia extendida, pareja, y el de paternidad tiene que ver obviamente con dos cosas, o sea, cómo te ves como papá, cómo te ven tus hijos como papá y cómo ves a tus papás en medio de esto, ¿no? Pues la sensibilidad que hay en esa parte, y repito, si tu familia era una familia que estaba diseñada para hacer que los hijos juzguen a los padres, va a ser más difícil vincular. Pero si es una familia donde la gente pues entendía que todos pueden tener errores, equivocaciones y que así se les quiere, no va a ser tan difícil manejar el país. De ahí tenemos las ideológicas que van a pesar mucho, que son las que tienen que ver con si el alcalde hace bien políticamente las cosas, si el diputado lo está haciendo bien. Es el odio, ¿no? Las ideológicas tienen que ver con política, con género, con religión, sectarias. Estas obviamente se empiezan a activar, ¿no? Un estresor ideológico, la tendencia que empiezan a aparecer de quién tiene la culpa, ¿no? Son creencias sociales que tienen su propia historia. En el siglo pasado, alrededor de 60 millones de personas murieron por un estresor ideológico, ¿no? La idea de que existe una raza pura. Y los primeros días la gente le insultó mucho a la señora que vino de España. Entonces, este tipo de creencias se activan porque ya existía el prejuicio. Se activan y se empiezan a convertir en un mal alimento del día a día. Confluyen en el pesimismo. Estas crisis que se activan, las de la salud, ¿sí? Y algo que está muy fuerte y que se va a agravar, que es el tema de la pérdida de seres queridos. Cuando se habla del riesgo psicosocial o de los estresores vinculados a la pérdida de seres queridos, no hablamos específicamente de cuando los pierdes, sino de qué ha pasado tiempo después de que los perdiste. ¿Cómo estás ahora? Entonces, en esta crisis, si ya queremos asociarlo todo esto a esta crisis, el tema de la muerte va a activar los duelos, va a activar el sentimiento de las pérdidas que todos tenemos. Para que te hagas una idea, cuando trabajamos en la zona cero, en abril, mayo del 2016, entonces uno de los trabajos que hicimos algunas personas fue el de contención a personal de primera línea. Yo trabajé específicamente como bombero. Entonces, haciendo el debriefing, haciendo un tipo de terapia, ¿sí? Entonces había un bombero que decía, mira, a mí me duele que la niña estaba ahí atrapada, y que yo sabía que no la podemos liberar, que se iba a morir, y ella me tomaba la mano y me decía, no me dejes. Y yo le decía, es que no te voy a dejar. Pero yo sabía que le estaba mintiendo. Mi capitán me dijo, te vas, te sales porque estás poniendo riesgo a todos. Y tuve que decirle a ella que voy a regresar sabiendo que no voy a regresar. Y lloró. Y le digo, bueno, ¿y qué trae eso a tu mente? Mi hermana murió hace 10 años, cuando tenía 14 años de leucemia, y ella me tomó la mano y me dijo, no me dejes, y yo le dije, no le voy a dejar. Es como muchas de las cosas que vemos en las noticias van a conectar con nuestra historia de vida y se van a activar viejos aún, deudas pendientes que tenemos de acontecimientos no superados, que tengan que ver con la vida, ¿no? De hecho, yo mismo me pongo a pensar en mi papá, ¿no? que lo perdí hace algún tiempo. La acumulación de todos estos
Profesor, espérate, vienen otros más, por ejemplo, los judiciales. Y una vez cuento todo, la clasificación. Tiene que ver con los temas legales, auditorías, cosas que van a venir después de esto. La tramitología. ¿Sí? Que todo tendrás que revisarlo por internet y hay gente que le tiene miedo a manejar el internet. Entonces, eso entra en una categoría que se llama procesales, de procesos o judiciales. Y hay otra que es fuertísima, que es el tema de los laborales, ¿no? ¿Cómo queda tu equipo de trabajo? ¿Cómo está tu imagen frente a tu equipo de trabajo? ¿Tienes trabajo? ¿Qué va a pasar con tus funciones? ¿Cómo vas a recuperar lo perdido? ¿Sí? Esa es una clasificación larguísima, ¿no? Las llamamos riesgos psicosociales intralaborales, le llamamos nosotros, que obviamente van a desajustarse, ¿no? Ahorita casi todas las instituciones del Estado vinculadas a trabajo están orientados a asesorar un uso adecuado del teletrabajo, porque se activó. Y la última y más fuerte de todas las escalas de análisis de riesgo psicosocial o estresores son los intrapersonales. Es aquellos que tienen que ver con tus fallas en la vida, ¿no? Tienen que ver con las cosas que habrás hecho y que te han servido para crecer, pero que se pueden activar en este momento. Tus rencores, tus odios, tus vergüenzas, tus culpas, tu autoestima, tu autoconcepto. Es decir, es esa parte en la que tienes que discutir y pelear contigo mismo o ser el aliado de ti mismo con relación a lo que venga. Eso ya tiene que ver con historia de vida. En los procesos de intervención que estamos haciendo, no ahora, sino que hemos hecho siempre, la recomendación más efectiva que hemos visto es que la gente haga un mapa, ¿no? Haga un registro, haga un inventario que le permita hacer autoconocimiento, autoconciencia, autorregulación. Que no reciba solo los golpes, ¿no? Sino que analice de dónde vinieron, cómo vinieron, cuánto pegaron. Se llama metapercepción, ¿no? Salirte de ti mismo por un momento y mirar las cosas desde fuera, ¿no? Que veas la mayor cantidad de posiciones o perspectivas que te sean posibles. Y que lo veas como un ajedrez, ¿no? O sea, la autorregulación es eso, ¿no? Es regular. Que sintetices tus metas, tus objetivos, y que veas cómo te vas a dirigir a ellos con el retraso que implica todo esto y también con la fortaleza que implicará esto. Entonces, es ser consciente de cuánto estoy creciendo. Terapéuticamente hablando, recomendamos descubrir la ruta del estrés y definir los caminos hacia el bienestar, con los cuales tengo que empoderarme ahora yo, mi familia, mi empresa, mis amigos, mi sociedad. Todas las técnicas que van desde mirar series, leerte un capítulo de un libro cada día. Todas esas son las fichitas que tú mueves en el ajedrez a ganar. Si haces yoga, te dedicas a mantener más limpia la casa. O sea, hay tantas cosas que la gente está empezando a hacer. Llámales fichas de autorregulación. Juega las más fuertes, por ejemplo, las del optimismo. Juega las más fuertes, las del perdón, porque estás peleando contra la pandemia, ¿no? El miedo, el pánico, la desinformación, la soledad, el aislamiento. Verás que tu contrincante, ya que estamos en la analogía, tiene buenas piezas también, ¿no? Y las está moviendo. Y tú eres el responsable de ganar este partido por ti, por tu familia. Yo creo que la mejor analogía es la que nace del mismo concepto de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que implica que el eje de sanar es complementario al eje de promover la salud. Tan importante para ti quitarte una gripe es hacer ejercicio para que tus defensas estén altas. ¿Okay? Entonces, si tú sientes que tienes una depresión, busca el profesional que te quite la depresión, que te quite la sí, pero también busca profesionales de la salud que te enseñen a ser más feliz, que te ayuden a organizar tus herramientas para ser más feliz. Entonces, no esperemos enfermar para tratar de sanar, busquemos estar más sanos para evitar enfermar. Y si vas a asistir a un profesional de salud, no lo vas a hacer realmente porque tengas la gripe ya, sino porque en realidad quieres tener un cuerpo más sano. Ese es el objetivo. O sea, piensa en la enfermedad como la amenaza, pero piensa también en la prevención como una herramienta. Me llamó hace unos pocos días una persona que está ocupando un cargo muy alto en relación a los organismos que están activados por este tema.
Y me dice Raúl, es normal que llore. Digo, pero por supuesto, digo, que es normal que llore, normal, natural y necesario. ¿Ya? Pero si tus lágrimas caen, permíteme convertirlas contigo en esta conversación en un libro, ¿ya? Y aprende, ¿sí? De ese libro. Entonces conversamos como un cuarto de hora, una persona muy inteligente y pudo metapercibir el sentido de sus lágrimas. Entonces, pero hay profesionales que estamos preparados para eso. Él, al principio, pues simplemente pensó que era una reacción de impotencia, de tristeza. No, era un momento de parar, de frenar, de replantear las cosas. Necesitamos la perspectiva de gente que sabe. Una reflexión que hacía con mi hijo el otro día. Él está en otro país y me decía, yo en mi vida me imaginé que voy a pasar esto, ¿no? Y yo le digo, o sea, Primera, Segunda Guerra Mundial, la gente también dijo lo mismo. Y el resultado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue una superpotencia llamada Japón, una superpotencia llamada China, y unos países desarrollados llamados europeos. Y le decía, mira, Sudamérica no ha tenido crisis tan fuertes como para generar el componente de resiliencia cultural. Esto ya es mundial. Yo sí soy de las personas convencidas. Tal vez tengo clara la película de cuánto esto va a influir positivamente en la humanidad. Ese optimismo de que pase lo que pase, vamos a salir fortalecidos, es lo que quiero dejarles como mensaje a los amigos.